La Chispa TV en Play Store, increíble, pero sí, ay, chichi. Todos siempre sentimos inquietudes a la hora de recibir esa llamada del doctor. Siempre que yo recibo esa llamada me pongo un poquito nervioso, me pongo un tanto histérico, hasta sin yo querer. La de ginecólogo. No sabía, Rubio, que te llamaban a ti. ¿Cómo? Y es que nosotros tenemos una concepción de lo que es la medicina y no queremos muchas veces saber lo que está ocurriendo en nuestros cuerpos. Y de hecho, eso nos trae al tema de hoy. Hay muchas mujeres en particular que tienen muchos tabúes a la hora de ir a un ginecólogo. Con nosotros, nuestra experta, la doctora Emperatriz Cabral. Le voy a poner un poquito de picante a eso. ¿Cómo? Porque cuando tú vas al ginecólogo es tan normal como tú cocinar con el sazón Claribel. O sea, eso es importante. Y así como se sazonan muchas otras cosas, también se sazona con Claribel. Claro. Claro. Sazón, Claribel. No puede faltar en la el casa. mejor en Sí, tus claro que comidas. sí. Dele, doctora, ahí. Bueno, hablando sobre los tabúes, lo primero que es un tabú. Un tabú es algo prohibido, pero hay que diferenciarlo también de los mitos. Ok. Los mitos pueden ser creencias falsas o verdaderas que van de generación en generación. Y un tabú es algo prohibido, que no se puede ni hablar de eso. Sí. Y eso me recordó una película que se llama Ten Commandments, donde tuvo Charlton Heston, donde no se podía ni mencionar el nombre de Moisés. Después que ya supieron que él era judío y cómo había venido, ni el rey lo podía mencionar. Wow. Y ya ustedes saben. ¿Cuál es el principal tabú que tienen las mujeres a la hora de visitar un ginecólogo? ¿Será el temor a que le puedan decir que tiene una enfermedad quizá que la pueda acabar con su vida? Hay o mucho, pero el principal es que le digan que de una enfermedad. de una enfermedad? Y sobre todo de transmisión sexual. ¿Cuáles son esas enfermedades, doctora, que la gente como que tiene más miedo? Con coño, si me dice esta vaina, yo creo que me voy a ver loco. El VIH. Oh, Pero sí. ya Pero eso era- ya Exactamente, yo pienso que hay eso una era gran antes. apertura ya. Sí, ¿Me pero entiendes? pero como quiera nadie quiere tener eso. Nada, nada. Existe el PrEP. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Hay que cuidarse, hay que Hay cuidarse. que cuidarse. Pero la educación es muy importante. Y la educación empieza en la casa. Exacto. Y empieza desde pequeño. Sí, sí. Pero en nuestro país, por lo general, en mi casa eso era un tabú. Hablar de sexo. Todavía en la y mayoría. todavía, tú sabes. Y eso, que mi mamá es licenciada en orientación y todo eso. Pero todavía hay como cierto requemor, como que no se pregunta sobre eso. Si bien es cierto, doctora, que hay muchos tabúes con respecto a la visita al ginecólogo, ¿cuáles son los mitos entonces y cuál sería la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, como dije anteriormente, un mito va de generación en generación y es una creencia que puede ser falsa o puede ser verdadera. Okay. Y hay muchísimos y están hasta relacionados que tienen que ver con la ovulación, con la menstruación. Por ejemplo, un mito es, por ejemplo, que digan el tamaño de los ovarios, porque hay uno más grande y uno más pequeño y que siempre uno del mismo lado es que uno ovula. Eso es un mito. Oh, Eso no sí. siempre es así. Eso es mentira. Y también no puede ser, bueno, digo, algunas mujeres seguramente sienten vergüenza, quizá ellas mismas se sienten algo raro y no quieren ir para que de verdad no le digan qué es lo que pasa. Sí, Eso también sienten vergüenza y eso entonces hace y alargan el tiempo. Una cosa que puede prevenirse puede llegar hasta ser casi mortal o llevar una intervención quirúrgica de emergencia. Y no Hay puede mujeres- ser también una influencia de cultural o religiosa. Sí, también. Yo he tenido amigas que son musulmanas y amigas que son judías y esas amigas las conocí por ahí, ya sea en las escuelas de inglés y en la escuela de consejería, Yo he de escuchado, sexualidad doctora, yo he humana. escuchado, doctora, que hay ciertos tabúes con mujeres dependiendo de sus creencias religiosas y su estima cultural, de que no le gustan como lavarse el moñoñón. ¿Es eso Ay. cierto, Sí, doctora? hay algunas Es fuerte. que tú tienes que enseñarle. ¿Qué hay que enseñarle, doctora? ¿Qué? Tú tienes que decirle cómo lavarse, ¿Y Sí. de quién? adelante para ¿Y atrás. quién va a coger? Pero mujeres viejas, Bueno, doctora. yo cuando estaba un poquito recién llegada, yo veía como esa señora de allá, de ese continente lejano, que me pasaban y yo decía, ¿y cómo ese hombre baja ahí? Wow. ¿Cómo Yo- así? Porque ¿Cómo así? el olor ya se sabía quién era que venía. Ay, Yo- fuerte. Yo Con conocí 4 y 5 muchachos. Ya, yo conocí un tema, doctora, una persona que ella, su esposo, o sea, de esa religiosa cultura Musulmana, diferente, de Alá. exacto, sí, que no, ellos se casaron, ¿verdad? Y él no quiso jamás que ella fuera al ginecólogo, porque no, nadie más las podía ver, ni mujer ni hombre. Eso ya. Pero ella tuvo un cáncer terminal. porque Eso es una cuando- ignorancia. Ahí está. Pero es parte de la cultura. Es parte entonces. de la cultura. Yo he sabido de casas donde, por ejemplo, la muchacha que trabaja
VIH positivo, ella está muy buenona, entonces el papá con ella, el hijo con ella, desapareció la familia entera. El Ay. diablo. No, Sí. no, doctora. Y por eso- entonces, sí, Eso es una cosa de Eso no es loco. un mito ni un tabú, en eso es República una realidad. Dominicana. Wow. Es una cosa de loco lo que te acabas de decir, Arimar. Claro, y también conozco gente que la han despachado después del matrimonio. ¿Cómo? Yo creía que eso no... Yo llegué a un pueblo que no voy a decir qué, porque como yo he estado en tanto, llego y me dicen, se está casando fulana. Y yo al otro día tengo la mujer ahí en el consultorio. Y yo, ¿qué pasó? Ya ustedes saben la película de Crónica de una muerte anunciada, Ay, ¿no? ay. Sí. Doctora, Algo entonces, parecido. entonces implica que este tipo de relaciones son ese tipo de relaciones conservadoras que al final del día se guardan para el momento después de la boda. Claro. Tiene que ser así, porque si no conocía Pero de esa después de condición... 2, 3 o 4 años que usted tiene, dígale realmente lo que pasó. No espere ese momento que él se dé cuenta, como la película aquella o la literatura. Pero eso es cosa de- del pasado, doctora, ya. Sí, pero yo Pero creo que ya, bien atrás, bien ya eso atrás. no se usa, ¿no? ¿Verdad que no? Sí, lo que pasa es que hay en nuestros países todavía hay campos. O sea, existen en todos los países campos, ¿verdad? Claro, claro. Pero todavía hay personas que están atrás. Yeah. Es Sí. como, por ejemplo, en algunos países donde está la selva, ¿no? Y están esos habitantes de la selva. Una que tribu. todavía- o sea, hay tribus y se manejan de manera prehistórica, ¿no? Exacto. Entonces, eso puede influir mucho en lo que tiene que ver con la higiene. Conocí otra persona, familiar, media lejana, que se casó con un hombre de para allá, del continente aquello, de lo que yo le llamo rubio, sin discriminar. Entonces, todo muy bien, el matrimonio, y de un momento a otro la lleva para allá, para ese continente. Tuvo que vivir con todito esos hombres. Wow. ¿Cómo? Yo supongo. Pero perdón, sigamos hablando de los Sí, tabúes claro. porque nos estamos alejando del Pero tema. hablando de los tabúes, volvemos al tabú. En aquel tiempo también se hablaba de la menstruación y aún se considera un tabú. Tú ves que las mujeres tienen su menstruación y se sabe que eso es algo normal. Y todavía aún hay madres que le dicen, ten cuidado, chequéate, dile a la amiga, no tengas relaciones. ¿Me entiendes? Una pregunta se me ocurre muy importante ahora que usted habla de la menstruación, doctora. Hay mujeres que dicen que en su ciclo menstrual experimentan una sensación de placer mucho más intensa y ellas requieren de tener relaciones sexuales con su pareja aún teniendo el periodo menstrual. ¿Cómo usted percibe esta práctica? Bueno, si a ella le gusta, deben de usar preservativo, usar una toalla, porque por lo general ahí es cuando la mujer está más sensible. Si a ella le gusta y el hombre está Y dispuesto. el hombre está dispuesto. Pero hay hombres que entonces prefieren la parte, tú sabes, la de atrás. Volarse por el patio, doctora. Sí, ¿Cómo? porque entonces como ya está por adelante, entonces como por atrás, y todo de acuerdo al dolor, porque hay mujeres que tienen dismenorrea, que eso es lo que Sí. pasa. Wow. El dolor Doctora, entonces, y el tamaño aquel, tú sabes. Es importante que la persona se eduquen, no importa dónde, de qué país, ni qué cultura, de lo importante que es visitar el ginecólogo, la mujer, o sea... Sí, claro, eso es lo más importante. Porque Doctora. tiene que haber una relación médico-paciente, tiene que haber una educación, cierta educación. El ginecólogo, el personal de salud debe de fomentar eso, Sí. la educación sexual. Doctora, ¿cuándo es el...? ¿Sabe que hay muchas edades, obviamente? Quizá a los 20 años una mujer no es tan propensa a ir a un ginecólogo porque quizá no está teniendo muchas relaciones o quizá sí va porque en el mismo tiempo sí está teniendo, dependiendo de la vida sexual de cada quien. Pero, ¿cuál es la edad en la cual las mujeres empiezan a perder ese tabú de ir al ginecólogo y que ya se cuidan más, que ya son más cuidadosas? Bueno, ¿O eso ya tiene que ver con la educación de en sí? Debe de irse por lo menos, si no han tenido la menstruación y ya han cumplido sus 13 años, debe de ser su primera consulta. Claro. Porque no ha tenido la menstruación, ya tiene 13 años. Sí. Aunque en la familia haya ese antecedente, porque hay familiares que le llegan tarde. Ok. Pero hay familiares también que le llegan muy temprano, que le llegan precoz. Si no existe ese antecedente, no ha habido algunos flujos anormales, se supone que a esa edad, cada vez que haya algo raro, deben de ir, por lo menos 13 o por debajo de 13. Ok. Pero si está en una edad sexual activa y ya ha tenido su compañero, se supone que ya a los 20 o 21 años, ¿no verdad? Es una mujer que se considera núbil, que está apta para el matrimonio. Sí, sí, sí. Entonces, por lo tanto, debe de ir a ginecólogo. Porque Y si no le- está activa. Exacto. Si no está activa, doctora, yo puedo decir, ay, pero yo como no lo estoy usando, no tengo que ir a chequearme. Entonces, ¿cuál es debe el de ir. consejo? Debe de ir. ¿Fue una pregunta propia? Es decir, igual? porque ¿Fue una pregunta propia?
No me di por aludida lo que tú dices. La primera Y no es lo que digas, es lo que hagan. para orientarse, ¿tú me entiendes? Para orientarse, para saber qué es lo que se hace en la primera consulta, porque hay gente que lo que le tienen el temor la primera vez, Sí. dicen los dedos. También, doctora, hay tabúes que son un tanto extraños y parece ser que en los tiempos modernos que estamos viviendo, parece que tenemos cierta claridad mental y racional. Pero yo escuché el otro día un caso de una joven que ella se comunicó a un programa y dijo de que ella tenía una pareja, tenía relaciones con su pareja activa, y ella entendía que porque ella no estaba enamorada de su pareja aún, ella no podía salir embarazada. Es un tabú. Bueno, Qué eso es grande. un tabú, sí. Porque el hecho de tú nada más, a veces, nada más con el roce y que te caiga ahí, ya tú quedas embarazada. Ah. ¿Estás Otro- jugando con canela? Otro tabú, doctora, que hay mujeres que por no dejarse ver íntimamente ni que la toque nadie, no van al ginecólogo. Es cierto, eso tienen el temor. Algunas veces es al dedo del ginecólogo y otras veces que hay mujeres que son groseras y hacen maniobra dentro de ella y eso es de desagrado, de inconformidad. Sí, un tabú muy común es que las mujeres no nos gusta que el ginecólogo sea un hombre, sino una mujer. Sí, sí. Esa es muy buena, sí, es Porque verdad. ella me conoce, pero doctora, yo no creo que sea por miedo a que si es un hombre que la toca sienta algún estímulo y confunda la consulta. ¿Cómo? Bueno, hay gente que tiene su problema, tú me entiendes, mental, como todos, pero no debe de ser, porque no es ético. Tú sabes que otro tabú yo creo que no tocamos y es el de cuando tú tienes una pareja que parece que tiene la cabeza muy, muy cerrada, muy cuadrada y te dice, no, yo no quiero que tu ginecólogo sea un varón porque yo me siento de tal manera. Ah, sí, de parte del hombre. De parte del hombre. Entonces Porque eso no quiere que otro hombre la vea. la vea. Y la Eso- acompaña. pero- La acompaña a la consulta y quiere quedarse ahí, aun cuando ya le digo, vaya, póngase la bata con el abierto para atrás. Pero yo tengo una pregunta Es un épica aquí. profesional. El profesional Aquí, tiene aquí se ética. habla de que gente, que tú lo otro ahora. ¿Cuál es el ginecólogo perfecto para nuestra ginecóloga? Ay. Responda ahí. Mi hermano, me pusiste a recordar. De verdad. El show número 1 de New York.